Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí, la primera carta de Pedro, y hoy vamos a entrar en lo que es el versículo 13 del capítulo 3. Primera de Pedro 3:13, donde vamos a hablar aquí sufrimiento por lo correcto y lo incorrecto. Muchas veces, sé que a usted le ha pasado, usted se siente mal al ver la injusticia que le hacen a otras personas cercanas a usted, muchas veces no cercanas, pero usted cuando detecta que es una injusticia, usted se siente mal. Pues aquí Pedro habla del cristiano, del sufrimiento por lo correcto y lo incorrecto. Y vamos a ver qué encontramos. Mire, aquí la palabra, pues, nos dice, comienza diciendo, en Primera de Pedro, repito, 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vemos esta palabra donde Pedro le exhorta a los hermanos aquí y vemos tantas enseñanzas que podemos sacar el día de hoy en lo que concierne para nosotros. Él, si nos damos cuenta, empieza diciendo de esta manera. Mire cómo comienza. Dice, ¿y quién es aquel que podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? ¿Quién puede, dice Pedro, hacerle mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Dice nadie. Proverbio 16:7. La importancia de ir por el mundo haciendo el bien. De ir por el mundo olvidando cosas que se nos hacen y no pagar con la misma moneda cuando nos pagan con mal, hacer el bien. Leído así, podríamos pensar, decir, es difícil hacer el bien al que le haga un mal, pero si lo pensamos como cristianos, que deseamos alcanzar la vida eterna, tenemos y debemos que estos versos entenderlo. ¿Quién puede hacerle mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. Claramente nos insta a que debemos hacer el bien y no importa a quién. Hay veces que hay personas que no se merecen que nosotros le hagamos el bien porque no han hecho mucho mal. Oiga bien, no se merecen. Usted verá ahora. Pero nosotros, cuando leemos esta palabra como cristianos, debemos de entender que debemos hacerlo. Y no algo porque vamos a alcanzar, vamos a decir la vida eterna, que sí hay que hacerlo. Pero no nos pongamos el corazón eso, no. Es porque nos nace hacer el bien. O sea, no lo hagamos negociando. Yo lo voy a hacer porque me van a dar vida eterna. No. Vamos a hacerlo porque perdonamos, porque olvidamos, porque no somos rencorosos y tenemos que hacer el bien con los demás. ¿Quién puede hacerle mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Debemos insistir en hacer el bien.
Dice el verso 14, mas también, si algunas cosas padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, os amedrentáis, no amedrentáis por temor de ella, ni os conturbéis. O sea, pero si hacen el bien, dice Pedro, y aún así tienen que sufrir, Dios lo bendecirá. No le tengan miedo a nadie, ni se asusten. Si hacemos el bien y tenemos que sufrir, hay veces que vamos a tener que hacer el bien y sufrir. Por ejemplo, el evangelio es sufrido. Usted lo sabía. Porque el evangelio hay que hacer aquellas cosas que realmente el cuerpo no quiere, la carne no quiere, pero en obediencia al Señor vamos a tener que hacerla. Y eso a veces trae sufrimiento. En ese caso, ese punto. En otro punto es de personas que sabemos que nos están haciendo daño, pero debemos de sufrirlo, debemos de aceptarlo, debemos de perdonarlo. Entonces, si se hace el bien y aún así se tiene que sufrir, Dios lo bendecirá y no le tengan miedo a nadie ni se ausenten. Primera de Pedro 2:19, Isaías 8:12-13. Déjeme decirle algo, mi querido. Bienaventurado, dichoso es sufrir por causa de Cristo. Y es un factor que contribuye a la madurez cristiana. Y aquí yo quiero explicar, que era donde le dije ahorita, que hay un evangelio que te dice que todo es color de rosa, que te lo venden, que mira, que aquí tú no vas a sufrir, que aquí todo es esto, que todo es aquello, que todo es en victoria, que todo lo otro. Y los mismos sufrimientos, de una forma u otra, contribuye a que como cristianos maduremos. A que como cristianos maduremos. ¿O usted cree que por ser cristiano todo lo vamos a tener color de rosa? Pero el mismo Cristo dice que en el mundo tendráis aflicción, pero que confiemos en Él. En el mundo tendréis aflicción, no que en el mundo lo va a tener todo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces hay personas por ahí que te venden un evangelio de que todo está bien, de que todo va a estar bien, que todo esto, que todo aquello. No sé por qué lo hacen, porque realmente la palabra no se equivoca. Entonces, continuando, dice el verso 15, si no, santificaba a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado para presentar con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a tener algunos que otros problemas, lo vamos a tener, pero cuando nosotros tengamos que defendernos, que lo hagamos con reverencia, con mansedumbre, ser manso. Porque dice, honren a Cristo como a Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. Santificar a Cristo como el Señor es dar siempre a Cristo el lugar de prioridad en la vida, aún en el contexto de la lucha y la prueba. Cristo, Jesucristo, el Señor, debe estar siempre primero en nosotros, aún en medio de las vicisitudes, de los problemas que se presentan. Colosenses 4:6, Primera de Pedro 1:3, Primera de Pedro 1:17. Dice el 16, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Como cristianos debemos tener una conducta 1A, como se dice. Y ahí muchos de nosotros, quizá usted no, yo sí, es que fallamos.
porque en la conducta como cristianos debe de ser pura. No es que nosotros no vayamos a cometer algunos que otros errores, sí lo cometemos, pero tratando de no volver a cometerlo, porque muchos de nosotros, por decirlo así, a veces, sin querer o queriendo, cometemos falta que el que no es cristiano no ve y dice, y para eso es que yo voy a ir al evangelio, mira cómo se comporta de cristiano. Mi querido, mi querida, en el caso mío, yo trabajo diariamente con tratar de comportarme como un verdadero cristiano. Es difícil en el sentido de que en este tiempo también está el otro extremo, que quieren, muchas personas quieren que usted como cristiano, pues todo lo deje pasar, y hay cosas que hay veces que hay que pararse y decir, mira, espérate, así no es. Pero el que no es cristiano ve esa forma y de una vez te tacha de que no lo es. Pero vamos a tratar de que el Señor sí vea de que somos cristianos y que estamos tratando de hacer la cosa bien. Porque él dice 16, teniendo buena conciencia. Cuando habla de buena conciencia, que honremos a Cristo, estemos siempre dispuestos a explicar a la gente las cosas como son, ¿m? Y que realmente, dice, háganlo con amabilidad, respeto, pórtense bien como buenos seguidores de Cristo, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes sientan vergüenza de lo que dicen. Cuando una gente no hace algo y nosotros vamos y le pedimos perdón de corazón, sin fingimiento, cuando una gente no hace algo y nosotros dejamos pasar la cosa, uno no ve que el otro, pero el otro dice, wow, espérate, como era esa persona y mira cómo ahora todo eso es bueno, como cristiano, uno no lo ve, pero el otro que está mirando que uno la dejó pasar esa ofensa, esa cosa, dice, wow. ¿Mm? Hebreos 13:18, primera de Pedro 2, 12:15, dice el 17 de primera de Pedro 3, dice el 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. A veces haciendo el bien vamos a sufrir porque hay otro que se hace, quiere hacerse más cosas, pero uno está haciendo el bien y sufre y maltratan a uno verbalmente, lo maltratan de muchas maneras, pero siempre tratemos de que estemos haciendo el bien, no haciendo el mal. ¿Mm? Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien. Si Dios así lo quiere, es mejor que suframos para hacer el bien, que por hacer el mal. Es mejor sufrir haciendo el bien que sufrir haciendo el mal. O sea, esta carta aquí claramente dice, sufrimiento por lo correcto y lo incorrecto. Qué bueno que si usted está sufriendo hoy en día con un amigo, con su familia, con alguien, sea porque usted esté haciendo el bien o porque usted hizo un bien y le pagan con mal, que esté sufriendo, pero es bueno que usted lo esté haciendo, pero es así, no haciendo el mal. A lo mismo yo, si estoy sufriendo, que sea porque estemos haciendo el bien. Si en un momento dado usted tiene un problema, ha tenido un problema, esta carta aquí nos ayuda mucho, porque lo primero que debemos hacer es reflexionar. Ven acá, me pasó esto y esto y esto y esto con una persona, pero ¿fue realmente yo haciéndole un mal o fue haciéndole un bien? De una vez no pensemos haciendo el bien que la otra persona es la mala, no. Analicemos bien si lo que hicimos es por culpa de nosotros. ¿Mm? Porque es mejor que padezcáis haciendo el bien. Si Dios así lo quiere, es mejor que sufran por hacer el bien que por hacer el mal. Primera de Pedro 2:20, primera de Pedro 2:15. Ya terminando, mi querido, mi querida. Sufrir por causa de la justicia implica dos reacciones. Sufrir por causa de la justicia
por tratar, por ser justo. Sufrir, hay dos causas de la justicia que implican dos reacciones. Y le digo, reverencia hacia Dios, el Señor. Tenemos que tener un respeto hacia el Señor. Y cuando respetamos, cuando reverenciamos a Dios, cuando reverenciamos a Cristo, pues nosotros vamos a reaccionar con lo que venga allá para acá, con el bien, no con el mal. Si nos llevamos de la palabra del Señor, esta que estamos leyendo hoy, no vamos a reaccionar como quiere la carne. Vamos a reaccionar de otra manera. Esa es la primera. La segunda es disposición hacia la esperanza. Primera de Pedro 3, 1, 13 y 21, que dice el 13, primera de Pedro 3, 1, 13 y 21, dice primera de Pedro 3, 1, dice, asimismo vosotras mujeres está sujeta a vuestro marido, para que también los que no crean en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposo. Aquí, en el 1, 3, 1, le insta a las mujeres a que sean sujeten a su esposo, para que los que no colocan la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. La conducta de la esposa hace que otras esposas vean cómo ella se trata, cómo se sujeta a su marido y puedan venir a Cristo, ¿verdad? Entonces, la conducta suya, la conducta mía, también puede ayudar a que otros vengan a Cristo. Yo sigo trabajando con mi conducta, sigo trabajando con mi comportamiento y no, siempre digo que no me gusta hablar del yo, aquí yo tengo que hablar de Cristo, pero lo que le digo, me pongo como ejemplo en el sentido de que estoy trabajando con mi conducta para poder hacer la cosa bien, para agradar al Señor. Usted sabe si puede, tiene que hacerlo o no. Dice 13 de primera de Pedro 3, que estamos leyendo, dice el 13, de esta manera. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La importancia de hacer el bien. Y dice el 21 del mismo 3, del 1 Pedro, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Aquí, aunque, ¿verdad? El tema, él dice que el bautismo, la importancia del bautismo, pero esa importancia del bautismo realmente lo que hace es que nosotros obedecemos la palabra y hacemos como Dios le agrada y nosotros debemos de respetar la palabra, o sea, porque hablamos de reverencia y hablamos de obediencia. Mi querido, mi querida, la piedad invita a otros a preguntarse, ¿por qué tenemos tanta esperanza? Vivir piadosamente, y cuando se habla de vivir piadosamente, sumiso, tranquilo, todo eso, aceptando muchas cosas, perdonando muchas cosas, encierra sufrimiento. Vivir piadosamente encierra sufrimiento. Porque hay cosas que usted sabe que tiene razón, pero muchas veces hay que dejarla pasar. Lo sabemos porque Jesús nos dio ejemplo. Quien vive en piedad responde al mal con el bien. ¿Te ve? Quien vive en piedad responde al mal con el bien. Cuando se le insulta, bendice, pero de corazón, perdona, pide por esa persona. Y cuando se le hace sufrir, nunca responde con amenaza. Nunca responde con amenaza. Que Dios nos ayude a poder entender esta palabra. Ahora, Dios nos ayuda porque Dios nos da su palabra y está aquí lo que debemos de hacer. Y esto, ¿verdad? De que sufrir por lo correcto y lo incorrecto, realmente se sufre, pero conlleva a que salvemos nuestras almas. Paz de Dios.
Hasta la próxima. Bye bye.